Muy buenas tardes, ¿qué tal? A nombre del grupo F, los saludamos. Se encuentra con nosotros Sofía Farfán, Margot Mancilla, Mary Pedraza, Carlos Núñez, quien habla, y el compañero Joel Cano, quien no ha podido estar presente porque a última hora lo programaron en Mina para un trabajo que tenía que hacer. Y lamentablemente, pues, no está, pero ha colaborado en toda la estructura del trabajo hasta hace un día. Ok, empezamos por lo siguiente. Siendo el 9 de mayo del día 2026, el Pleno Jurisdiccional, por referencia al expediente 013-2024, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, se reúne para deliberar y definir sobre el caso de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31.751, ley que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción. Este pleno va a emitir la presente sentencia en actos seguidos, ¿no? Entre el Colegio de Abogados de Loreto contra el Congreso de la República. Abogado, por favor, tiene la palabra, tiene 2 minutos de exposición. Gracias. Señores magistrados, con el debido respeto que merece este tribunal, comparezco en representación del Colegio de Abogados de Loreto. Mi nombre es Margot Mancía Castilla, con colegiatura 45506, para sustentar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley 31751. Voy a comenzar con una pregunta sencilla. ¿Es justo que el Estado tenga el mismo tiempo para investigar un robo de celular que para investigar una red de corrupción que desvió millones de soles del Estado público? La respuesta es no. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace la ley 31751. Esta ley modificó el artículo 84 del Código Penal y impuso un límite uniforme entre ellos. La suspensión de esta prescripción no puede exceder de un año, sin importar si el delito es simple o si estamos ante un crimen organizado, lavado de activos o corrupción de funcionarios. ¿Qué significa eso en la práctica? Que los fiscales tienen apenas un año adicional para investigar casos que por su propia complejidad toman mucho más tiempo, y cuando ese plazo vence, el proceso se archiva. El imputado queda libre y la sociedad está desamparada. Esto no es una interpretación nuestra. La propia Corte Suprema, en su acuerdo plenario 5-2023, calificó esta ley como inconstitucional por desproporcionada. Antes de esta ley existía otro sistema inteligente establecido por un acuerdo plenario del 2012 que diferenciaba los plazos según la gravedad del delito. La ley 31751 eliminó esta diferenciación. Señores magistrados, esta ley no es una reforma procesal. Esto es una puerta abierta a la impunidad, y por eso solicitamos que se declare inconstitucional en su totalidad. Mi colega les explicará los fundamentos constitucionales que sostiene esta demanda. Señores magistrados, buenos días. Soy Sofía Jacinta Farfán Ceballos, con colegiatura número 26315. Vengo en representación del Colegio de Abogados de Loreto. Complementando lo expuesto por mi colega, corresponde analizar por qué esta ley no solo es injusta, sino inconstitucional. El artículo 44 de nuestra Constitución establece como deber primordial del Estado proteger de las amenazas contra su seguridad a la población. No es una sugerencia, es un mandato. Cuando, cuando el Estado dicta una ley, provoca el archivo masivo de procesos por corrupción y crimen organizado. Este incumplimiento activa ese mandato constitucional. Pero hay más. El artículo 41 de la Constitución, reformado en 2017 precisamente para combatir la corrupción, ordena que los delitos contra la administración pública tengan plazos de prescripción duplicados. El constituyente fue claro: estos delitos merecen un tratamiento más severo. La ley 31.751 hace exactamente lo contrario. Los iguala hacia abajo, aplicándoles el mismo techo de un año que a cualquier delito menor. Una ley ordinaria no puede vaciar
de contenido una norma constitucional. Eso se llama inconstitucionalidad material y es precisamente lo que ocurre aquí. Y sí, miramos más allá de nuestras fronteras, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por el Perú, obliga al Estado a garantizar la persecución efectiva de estos delitos. Una norma que los condena al archivo no cumple esa obligación internacional. Señores magistrados, la ley 31.751 vulnera la Constitución, contradice los tratados internacionales y produce impunidad real. Por estas razones solicitamos respetuosamente que se derogue o se modifique del ordenamiento jurídico peruano. Gracias. Muchas gracias, doctora Farfán. Ahora vamos a pasar a las réplicas. Abogada demandada, tiene usted el uso de la palabra por intervalo Magistrado, de 2 minutos. magistrado Carlos Núñez, buenas tardes. En defensa del Congreso, solicito declarar infundada la demanda. Refuto 3 agravios de la parte demandante con base de la sentencia 45/2026. Sobre el acuerdo plenario 523, las colegas lo usan como una prueba de inconstitucionalidad. Ese argumento ya fue derrotado. El Tribunal Constitucional en el párrafo 7 de la sentencia 45/2026 dejó expresamente sin efecto ese acuerdo plenario. El TC es el supremo intérprete de la Constitución del artículo 201. No pueden sustentar su demanda con doctrina que fue ya anulada por el máximo órgano. Segundo, sobre el supuesto regalo de impunidad, el falso del artículo 83 del Código Penal sigue vigente. La regla es la acción penal prescribe, en todo caso, cuando pasa el plazo ordinario más de la mitad. El límite de 1 año solo aplica la suspensión, no la prescripción total. Ejemplo práctico, delito de colusión prescribe en 15 años con ley 31751, prescribe máximo 22 años y 6 meses, no hay impunidad. Tercero, sobre el voto singular de Monteagudo Valdés es respetable, pero es voto en minoría. 6 magistrados contra 1 sostuvieron la constitucionalidad en el RAC con el doctor Ross. Aprendimos el precedente vinculante al fallo de la mayoría, además con la ley 31751 supera las 3 dimensiones en formal porque dio al Congreso, es material porque protege el plazo razonable del artículo 139.3 y es pragmático porque por la seguridad jurídica. Conclusión ética. La probabilidad del artículo 6 del Código de Ética nos exige respetar la ley vigente de los fallos del TC en el plazo razonable es dignidad humana. Por tanto, ratifico la demanda, debe declararse infundada. Muchas gracias, doctora Pedraza. A continuación, pasamos a la dúplica. Por favor, abogada, tiene 2 minutos. Abogada, no se le escucha. Disculpe, señor magistrado. Señores magistrados, la parte demandada ha sostenido que la ley 31751 respeta el principio de proporcionalidad, porque establece plazos por etapas procesales y que protege el derecho al plazo razonable del imputado. Permítame responder. Primero, la proporcionalidad, una norma no es proporcional por el solo hecho de fijar un plazo, es proporcional cuando ese plazo responde a la realidad que pretende regular. Investigar una organización criminal con ramificaciones internacionales no es comparable a investigar un delito flagrante. Segundo, sobre el plazo razonable del imputado. El derecho al plazo razonable protege frente a dilaciones injustificadas del Estado, pero cuando la demora no es negligencia fiscal, sino la complejidad objetiva inevitable de la investigación. Ese argumento no aplica. Tercero, el demandado afirma que la norma contribuye a la función punitiva del Estado. Señores magistrados, una función punitiva que termina en archivo masivo de procesos no es función punitiva en su negación. Los hechos son contundentes. Tras la entrada en vigor de esa ley, múltiples procesos por corrupción se archivarán en un plazo de 1 año en todo el país.
Los argumentos de la defensa no resisten un análisis serio frente a los mandatos de nuestra Constitución. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, doctora Mancilla. Tiene 2 minutos para la dúplica, la abogada Pedraza. Mm, Señor magistrado, las colegas no han desvirtuado nada. Sobre la complejidad objetiva, si la demora es por complejidad, el fiscal tiene 36 meses de investigación preparatoria. No necesita suspender, suspende cuando formaliza sin caso es armado. La culpa no es de la ley. Sobre el archivo masivo, no presentan una estadística. El TC se verificó que no hay archivo masivo, hay aplicación de ley. Sobre igualar lo que la Constitución diferencia, falso. La Constitución diferencia en prescripción en el artículo 41. La ley diferencia en investigaciones 36 meses versus 8 meses. Lo que iguala es la suspensión de un año para todos, y eso es proporcional porque el derecho al plazo razonable es universal. La Corte nunca dijo que es corrupción, tenga plazo infinito. Su dato impunidad cae sobre el artículo 83. Su garantía en AP 5 2023 está derogada. Su respaldo monteagudo es minoría. Mi garantía sentencia de 45 sobre el 2026. Mi respaldo es en el artículo 200 de la Constitución. Sería todo. Gracias, abogada. Bueno, habiendo escuchado la exposición de motivos, este colegiado, integrado por 5 magistrados, procederá a dar su fallo. Tomando como base la sentencia constitucional 1480-2006, acción de amparo del Tribunal Constitucional Foja 2 y la sentencia del Tribunal Constitucional expediente 007-728-2008, que es una acción de habeas corpus, Foja 6. Estos documentos nos van a guiar o nos van a brindar una guía doctrinaria para una correcta motivación, la cual analizaremos en este fallo, ¿no? Para iniciar, los parámetros de control han sido los artículos 44 y 200 de la Constitución Política del Perú, y la norma a controlar sería, en este caso, la 31.751, que, como según indican los demandantes, contraviene a los artículos 83 y 86 del Código Penal. Análisis de las medidas de control. Los artículos 44 y 200 de la Constitución Política del Perú. Premisa del artículo 44. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y el desarrollo integral equilibrado de la nación. Premisa del artículo 200, procesos constitucionales, medida de control. La acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Bien, análisis de la norma impugnada. La ley 31.751, que afectan, dicen, a los artículos 83 y 86 del Código Penal, parte por la premisa de que la prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando efecto en el tiempo transcurrido o sin efecto, ¿no? Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción que a partir del siguiente día se da como última diligencia. Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso. Sin embargo, la acción penal, dicen, prescribe todo, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa una mitad al plazo ordinario de prescripción. La premisa del artículo 86 nos dice que el plazo de prescripción de la pena es el mismo que alude o fija la ley para la prescripción de la acción penal. El plazo se contará desde el día en que la sentencia condenatoria quede en firme. La cuestión de fondo. Los demandantes afirman que las disposiciones que la ley cuestiona carecen de proporcionalidad, ya que fijan un único plazo como límite de acción penal. No obstante que en nuestra realidad la criminalidad avanza. Vamos a comprobar la validez de este silogismo, ¿ya? Que es la cuestión de fondo.
Las disposiciones no son proporcionales al fijar plazo único del límite de acción penal. Da como resultado que la criminalidad avance. Por consiguiente, vamos a ver, inexistencia de motivación o motivación aparente. Los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional se basan en dos artículos de la Constitución Política del Perú, que son el artículo 44 y el artículo 204. En este punto existe una relación entre las normas invocadas para el control versus los derechos fundamentales establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, como son la libertad y el debido proceso, entre otros. Motivación interna de razonamiento. La demanda no ha presentado pruebas concluyentes del aumento de criminalidad, ¿ya? Con el cambio de la ley, como hubiese podido suceder si se hubiesen tenido estadísticas como las del Observatorio de Criminalidad, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros. Las diferencias entre la motivación externa y la justificación de las premisas, los parámetros de control efectivamente fueron los artículos 44 y 200 de la Constitución Política de Perú contra la afectación de los artículos 83 y 86 del Código Penal. Pero dentro de esta delimitación de la controversia por parte del tribunal también se van a ejecutar medidas de control sobre los artículos 84 del Código Penal y 339 del nuevo Código Procesal Penal. Interpretación. Este tribunal ha confrontado la validez de las pruebas a nivel normativo, pero no tomó en cuenta o no tomó en cuenta el impacto real de la sociedad, estadísticas, pruebas de ejercicio de impacto en la nueva ley versus la realidad del actuado en posteriores. Ha priorizado las garantías constitucionales establecidas en la normativa y trajo a colación lo establecido en los artículos 84 y 339 del nuevo Código Procesal Penal. Por consiguiente, los demandantes usaron criterios de doctrinas jurisprudenciales, acuerdos plenarios, que en sí mismos no forman parte de la corriente del derecho, pero aquí sí buscan establecer la predictibilidad, ¿ya? Pero que se usan para casos puntuales. La parte demandada se ha basado en sentencias del mismo Tribunal Constitucional, las cuales tienen un mayor rango, ¿no?, que las doctrinas por ser fuentes directas de derecho. Así pues, tenemos que citar a la doctrina 10-2002 de acción de constitucionalidad y otras más, ¿no? El Tribunal Constitucional está basando su sentencia amparada en las leyes normativas, asimismo fuentes del derecho como sus propias sentencias, sentencias con fundamentos, y trae a cuestionamiento el artículo 80 del Código Penal, que es la prescripción ordinaria y extraordinaria, y la reducción junto con el artículo 81. Hemos observado para la base del control y la posterior confrontación la normativa constitucional como las leyes y códigos. Y dentro del bloque de constitucionalidad hemos utilizado el artículo 41 de la Constitución, que permite el ordenamiento jurídico por parte del legislador, y hemos invocado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus garantías judiciales con los artículos 8.1 y 7.5 de las libertades personales. También el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, sentencia del 29 de enero del 97. Ahora, a nivel de concepción pragmática, el argumento del demandante incurre en una falacia de tipo falsa y de distribución, ya que no tiene elementos o pruebas de convicción que demuestren la afectación. El argumento del demandado infiere en una falacia de orden de palabras. Mientras tanto, en el test de proporcionalidad hemos sobrepuesto los temas de garantía versus la realidad de la complejidad de los casos. A nivel de la teoría predictiva de Holmes, el tribunal, mediante este fallo, va a buscar entregar predictibilidad a los involucrados en los procesos, primando las garantías constitucionales. Como retórica, la argumentación de los demandados fue más sólida al apoyarse en leyes, ¿no?, jurisprudencia, mientras que son fuentes de derecho, mientras que los demandantes solamente están basándose en normas y doctrinas, las cuales no son vinculantes. Finalmente, el tribunal está utilizando la retórica basada en las normas de jurisprudencia propia y doctrina nacional e internacional enfocadas en derechos humanos. Finalmente, como argumentación dialéctica, el punto central o de la limitación de la afectación fue la prescripción y afectación de los procesos, siendo que al final solo se ha resuelto el tema de los derechos humanos enfocados en los procesos, pero no se ha resuelto el tema de fondo, que era la real afectación de los tipos por procesos. Con esos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere, ha resuelto declarar infundada o fundada la demanda, perdón, para el Colegio de
notarios de Loreto. Firman los 5 magistrados. Eso es todo.